Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro primer episodio de Erotopías, Cartografías del Deseo. La verdad es que estamos súper entusiasmadas. Yo personalmente me siento como emocionada. Iba a decir excitada, en el amplio sentido de la palabra, sí. ¿No? Como con este rush de comenzar. Y amiga, compártenos el título. Pues vamos a empezar en cómo Netflix ha cambiado nuestra noción erótica, cómo es que estas plataformas nos han modificado, si las modifican o no nuestras interacciones también sociales y sexuales. Y pues aquí vamos a ir desenmarañando un poco el tema e ir trazando la ruta que nos va a llevar. Primero vamos a tener la comparativa en cuanto a las plataformas de streaming y la literatura, que muchas veces la dejamos de lado, amiga. Sí, creo que es importante como esta puntualización que hacemos. Si bien hablamos de Netflix y de estos programas a los que ahora, hoy por hoy, estamos como muy expuestas, expuestes, que pareciera que hay una hipersexualización, ¿no? Vemos comedias románticas que están plagadas profundamente de escenas sexuales desde muchos tópicos y desde muchas miradas, ¿no? Puede ser desde miradas como feministas, por supuesto, donde las mujeres toman la agencia en su propio deseo sexual, o puede ser también desde miradas más bien dominantes o normalizando un poco más prácticas sexuales que tienen una carga de tabú significativa. Pero lo que tratamos de presentar es que justamente hoy por hoy tienen una carga muy importante en la presencia, el acceso hipersexualizado que nos generan las plataformas de streaming está bastante a la mano, pues, es que además, ¿sabes qué pasa? Que está demasiado, es la carga visual es demasiado explícita, es tan explícita y está tan sobrecargada que nos bombardea y que ya no queda como esa profundidad, no nos deja como con esa sensación de ¿y qué va a pasar? Porque ya pasa, ya lo vemos, ya es como la interacción entre las personas que están ahí teniendo el vínculo coital, sexual o demás, pues no te deja nada la imaginación. Amiga, pero yo creo que sí sería muy importante que primero, desde tu expertise, hablaras, por ejemplo, de la distinción entre deseo y erotismo. Entre el deseo y el erotismo siempre viene la carga sexual, pero desde nuestros órganos sexuales externos, ¿no? Desde el coito, en que tiene que existir un coito, nombrémoslo como es, ¿no? Pero ¿qué es realmente el deseo? El deseo puede ser subjetivo y es este impulso, estas ganas de querer algo. ¿Qué es algo? Pues cada quien sabrá qué es lo que desea. Y la erótica es la manera en cómo expresamos ese deseo. ¿Por qué? Porque lo expresamos en el arte, lo expresamos afectivamente y cómo lo expresamos además, ¿no? Esa es la erótica y que puede ir más allá que únicamente una interacción sexoafectiva, sino que va englobando diferentes interacciones culturales y demás. Podríamos decir que a lo mejor el deseo es una pulsión más física, más Es más interna, es un impulso que yo siento, pero es interno, no precisamente lo llevo a lo explícito. En cambio, con la erótica es la manera en cómo yo voy a expresar y ya lo llevo al plano físico. Y ya tiene un constructo social muchísimo más complejo, y es aquí donde entran las plataformas de streaming a generar una reconfiguración en nuestra propia expresión del erotismo, ¿no? En nuestra noción erótica del deseo. Porque otra vez, el deseo puede ser una pulsión que va expuesta en un montón de tópicos, ¿no? O sea, deseo comer, tengo el deseo, la pulsión de alimentarme. Y no tiene que ver con una noción erótica del deseo, ¿no? En cambio, con la erótica se puede sí erotizar la comida, por ejemplo, claro, ¿no? Como esta construcción social sobre cómo cargamos estas configuraciones de que también son satisfacer esa necesidad que no tiene que ver precisamente con algo orgánico, porque sí, yo puedo, mi necesidad fisiológica me dice tienes que comer, pero cuando ya le damos otra connotación a los alimentos, entonces sí lo erotizamos. Exacto.
Bueno, justamente elegimos este tópico porque hay una novela japonesa que tiene una carga cultural muy importante, ¿no? El escritor de esta novela justamente es Yukio Mishima. El rumor del oleaje se llama este texto. Y este texto es una novela de amor. Es súper interesante porque es una construcción de amor romántico y además Mishima es uno de los escritores más consagrados en el Japón. Mishima ya murió, o sea, se murió hace 60 años, ¿ven? Pues el sujeto se murió como en los 70s. Pero es una figura literaria súper pesada en Japón y este texto es un texto que maneja un simbolismo súper profundo, ¿no? Es decir, nunca es explícito en términos del deseo. El deseo siempre está así como pendiente, como en suspenso, como que entre que sí, como que entre que no. Y el que es físico, ¿no? O sea, el deseo físico siempre está como en esa tensión. Ajá. Pero también hay una presencia de lo sensual y de lo erótico como con un simbolismo muy peculiar, ¿no? Es en el mar, en la lluvia, sí, en la naturaleza, en la naturaleza, como en el viento, en los paisajes que te van narrando, describiendo, ¿no? Porque a mí me transportaba a esa isla en donde se está llevando toda su dinámica, porque además te describe estos barcos pesqueros y los simbolismos que tienen también, ¿no? Para diferenciar unos barcos de otros. Toda la interacción social y económica en la que la describe, pues te hace casi que oler en lo que está pasando en esa isla. Y cuando ya nos lanzamos a la historia de amor romántico, la manera en cómo lo está narrando, pues te deja como en suspenso y como que quieres más y como que dices, es que ya va a pasar esto. Y justamente de ahí parte nuestra reflexión con las plataformas. Sí, la historia va sobre una historia de amor romántico, otra vez, de Shinji y Hatsue, ¿no? Shinji es el chico y Hatsue es la chica. Se enamoran profundamente y el libro narra el desarrollo romántico de esa historia de amor, ¿no? Que está permanentemente en tensión con las dinámicas sociales de la isla. No es una isla japonesa que se desarrolla profusamente en la tecnología como lo harían ciudades como Tokio u algunas otras ciudades. Es una ciudad que es como súper tradicional, una pequeña isla pesquera donde todo se administra en función de la pesca, pues, ¿no? O sea... Y que además vienen de la posguerra, ¿no? Y con roles de género súper marcados, súper ¿no? tradicionalista. Sí, los hombres son pescadores y las mujeres son buceadoras. Que esta es una figura que a mí me resultó muy nueva cuando leí justamente El rumor del oleaje, que son estas mujeres que se lanzan en ciertas zonas del mar desde sus naves para extraer algas comestibles, ¿no? Entonces es como súper interesante porque aparte hay una figura muy peculiar de lo erótico, ¿no? Las mujeres bucean desnudas, por ejemplo. Y que además le da otra perspectiva de cómo normalmente nos pintan el estereotipo de la mujer japonesa, porque acá pintan la mujer japonesa, pero que trabaja. Y normalmente en otros escenarios, en otros muestras culturales, nos muestran a una mujer japonesa muy de casa, muy en el como hogar, sumisa. Más sumisa, y acá no, acá las mujeres salen y además la interacción que se da entre mujeres buceadoras con sus cuerpos es bastante interesante y hasta cómica, ¿no? Sí, como muy naturalizada, ¿no? Entonces, a nosotros nos resulta a mí me pareció como profundamente hermosa la historia, ¿no? Hay muchas cosas que podemos decir desde las miradas de la perspectiva de género, muchísimas, pues, ¿no? O sea, Mishima ha sido profundamente cuestionado por ser un hombre que retrataba las figuras de sus personajes femeninos desde esta idealización del estereotipo de género de mujer que debía buscarse un japonés, ¿no? Una mujer más bien obediente. Por ejemplo, Hatsue cumple con todos los parámetros de esta figura, ¿no? Es una mujer hermosa, pura, joven, pura en términos de que
se presenta desde este lugar del constructo social de la virginidad, ¿no? Porque, amigas, es un constructo social. Amigos, es un constructo social. No la busquen, por favor. O sea, no la vanaglorien, porque no. es un constructo social, no es real. La concepción de la virginidad es un constructo social. Y además de que es pura porque es virgen, es pues la hija de uno de los pescadores más importantes de la isla, que ya tiene un rango bastante importante económico, político, y además es muy respetado por el pueblo. Entonces sí juega un rol muy importante este señor a lo largo de toda la historia, no solamente como el papá sino porque justamente por esta interacción que hay de este señor que les limita el estar en contacto, pero eso ahorita se los vamos a contar. Ajá, ¿qué es lo que genera permanentemente la atención en quienes leemos el texto, ¿no? O sea, porque el amor que describe además de una manera muy hermosa, porque así como les decimos que describe las condiciones naturales, que describe las escenas sociales, describe muy bellamente estas interacciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que Shinji se encuentra a Hatsue, se la topa de frente y se da cuenta que es alguien a quien nunca había visto en la isla, porque, bueno, en la isla tiene 5 kilómetros de extensión, es obvio que la gente se conoce y se sabe, pues, ¿no? Y en ese sentido se la topa, la ve y dice, wow, ¿no? Como de... Está muy chida, ¿no? ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¿De dónde saliste? A ver. Se para y la ve, pero la escena se describe como una escena muy infantil, ¿no? Porque la ve de frente y se acerca a ella con la curiosidad de un niño que está viendo algo que no había visto jamás en su vida, ¿no? Y después se va corriendo como siguiendo con sus dinámicas, no, o sea, no se va corriendo de la vergüenza, pues, ¿no? Se va corriendo porque aparece en la escena donde está ella corriendo en diligencias a otras cosas y entonces se detiene ya lejos de ella pensando, qué pena, güey, qué vergüenza, ¿por qué hice? ¿Por qué la veía así? O sea, ¿por qué? Sí, como extrañado, ¿no? Entonces, lo que es muy peculiar es que este vínculo, esta vinculación amorosa va a ser narrada en toda la novela desde la mirada de los otros, nunca desde ellos, ¿no? Eso es también muy interesante porque así es como nos acercamos a las historias que nos narran los streaming. O sea, todas y todos vimos Juegos de Tronos, y vimos las cientos de miles de escenas eróticas y sexuales súper explícitas que se dan, ¿no? Incluso aquellas que tienen una profunda carga de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? La violación inicial de Khal Drogo a la Khaleesi. Y el incesto que se da entre los hermanos. O también este sujeto que está en un burdel solicitando la presencia de prostitutas cada vez más niñas, ¿no? Así como muy grande, muy vieja, y la muy vieja. homosexualidad también. Entonces, es efectivamente cuando nos acercamos a historias, ya sea de amor, políticas o de la naturaleza de la que sea que nos comparten los streaming en las diferentes series o películas, pues nos acercamos justo desde esta mirada ajena, ¿no? Lo interesante de la novela es que también nos narra esta historia de amor que, insisto, es una historia de amor muy, muy hermosa, pero también desde la mirada ajena, pero no de la del lector, sino de los habitantes de la isla, ¿no? De la mamá de Shinji, el chico, que además tiene un bajo nivel social porque pues él es un pescador. Ella es viuda, tiene otro hermano más chico que está todavía estudiando y Shinji es el que se hace cargo, ¿no? de la ayuda en gran parte porque la mamá también trabaja. Es buceadora, es una madre buceadora. Y también desde la mirada del padre, también desde la mirada de la madre de Chiyoko, que es quien esparce el rumor, que ahorita les vamos a decir en qué consiste el rumor del oleaje. Sí, pues si quieres compártelo, amiga. Bueno, ya estamos en esa. Ya estamos en esa. Pues resulta que... Resulta y resalta. Resulta y resalta que una noche
tormentosa en donde Shinji se queda dormido esperando a Hatsue. Entonces, cuando llega Hatsue y ve a Shinji dormido, acuérdense que está lloviendo, ¿no? Entonces ambos están empapados. Ella, como lo ve dormido, se empieza a quitar la ropa, se empieza a desnudar, y en ese ínter en que se está quitando la ropa, pues Shinji despierta y la ve. La empieza a contemplar cómo se está quitando la ropa y la está viendo, ¿no? Entonces ella en un momento se gira y se ven y se tapa. Ahí sí ya no recuerdo, amiga, y me tienes que decir si ella se cubre o no, y él simplemente la deja, me parece, sí. ¿Verdad? Entonces él la deja, se ven, y entonces empieza una interacción bastante erótica entre ambos, porque... Que es simbólica, no explícita. Sí. Eso es súper importante. Sí, porque en ningún momento hay un encuentro físico, o sea, se acercan, pero no en un sentido en el que va a pasar lo que va a pasar, lo que creemos que va a pasar, ¿no? Que es este coito, que es lo que nos tenía a Mitzi y a mí así de ya va a pasar, ahí va a pasar. Entonces no pasa. Y que es justamente a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas, pues, ¿no? Porque la escena además es una escena como muy erótica. Súper erótica. Estaba muy cachonda. Decía Alejandra que estaba muy cachonda cuando la estaba leyendo. Pero a mí me llamaba muchísimo la atención porque finalmente la historia es una historia de amor, ¿no? O sea, la presencia del deseo es permanente, es justamente por eso les decía que hay mucho simbolismo con ciertas figuras naturales, ¿no? El mar representa ese deseo, ¿no? Como ese oleaje que está ahí constante, que no desaparece, y que, por ejemplo, en la figura de Shinji, pues se ve como más fuerte, ¿no? Como esta figura masculina en la que el mar puede estar embravecido y como alocado, podríamos decirlo de alguna manera, y en ella puede estar más bien como la calma, más pasiva, más calma, la mesura. Sí, claro, siempre en movimiento, presente el deseo, pero vivido desde dos cuerpos y desde dos expresiones distintas. Por eso les decía, también podríamos observar la literatura de Mishima con muchos cuestionamientos de los estereotipos de género, porque él consolida mucho estas figuras de las mujeres con poca agencia sexual y erótica, o si tienen agencia sexual, entonces se vuelven como un poco la perdición de la novela, ¿no? Pero la escena es preciosísima, es súper erótica. Se los juro, léanla, porque además de que la historia de amor es muy bella, sí, ya sabemos que hay conflictos con el amor romántico, que tenemos que deconstruir muchas cosas, pero igual es preciosa la historia, ¿no? Hay drama, pero no un drama a nivel me suicido después de que te mueres, sino hay un drama de cómo ellos justamente van lidiando con las tensiones sociales en la isla para poder demostrar que se aman y que pues, se van a casar, o sea, les importa poco, ¿no? Como, sí. Pero la escena, por ejemplo, nos llevó a estar, lo hablábamos mucho, ¿no? Nos llevó a estar al filo de la silla, ¿no? Así como de, se van a besar, seguro se van a dar, ¿no? Finalmente se van a dar, ¿no? Como después de toda esta tensión, seguro viene. ¿Y qué creen? Que no. No viene, ¿no? No viene, nunca viene. Y eso también sostiene... Obviamente no les estamos spoileando lo más importante del libro, ¿no? Pues sí, se los estamos spoileando, pero pues... pero no importa, ustedes léanlo y ya nos dicen, pues, qué les pareció, en dónde se pusieron cachondos o cachondas, o si no les pareció para nada erótico, pues también nos pueden decir, ¿no? Porque decir, ay, esto está muy cursi. En comparación justo a lo que vemos todo el tiempo, ¿no? Nos llevó mucho a reflexionar, y esto lo dialogábamos cuando planeábamos como el contenido del programa, a qué nivel esta
sobreexposición de la hipersexualización de las series y películas que vemos todo el tiempo en Netflix, en Amazon, que ahora están normalizando mucho los vínculos, ¿no? Ahora vemos interacciones lésbicas, ahora vemos interacciones homosexuales, ahora vemos incluso interacciones grupales, pero hay una hipersexualización que nos lleva a normalizar un montón de prácticas que otra vez en este lugar no patologizamos, pero que sí nos llevan a tener expectativas sobre otras expresiones en el arte. Por ejemplo, en la literatura, ¿no? O sea, ¿a qué nivel he estado tan expuesta a series maravillosas y divertidas como Valeria, donde se la pasan dando amor duro, bonito, cochando en la cochación, pues, ¿no? Pero entonces eso me lleva a mí a acercarme a otras expresiones que además son profundamente hermosas, ¿no? Porque, insisto, Mishima ha sido muy cuestionado por muchas cosas, pero también sigue estando consolidado como uno de los escritores más extraordinarios del Japón, pues, ¿no? Y que no vamos a satanizar tampoco a los escritores. Digo, en aquella época eran los 50, era posguerra, era una isla, o sea, no justificamos, pero entendemos el contexto. Leemos, o sea, no juzgamos. Ajá, es que, pues sí, es que es como las dinámicas que se van dando en cada lugar específico, ¿no? Y que claro, ahora justamente esa es la invitación a realmente replantearnos y cuestionarnos desde dónde estamos viendo lo que estamos viendo, desde dónde lo estamos consumiendo. ¿Y cómo impactan nuestras propias interacciones sexuales? Pues, ¿no? O sea, ¿qué tanto has estado cocinando el vínculo con el casi algo o la casi algo? Y entonces finalmente se logra, después de haber estado meses entre el ghosting y entre el sexting. Sí. Y entonces te das cuenta de que tu vínculo o tu interacción sexual no es igual que la del streaming, ¿ves? O sea, no, porque pues no va a pasar así de pasional. además estamos como en una insensibilización, porque justamente vamos en relaciones con unas altas expectativas de lo que estamos viendo en las plataformas, que lo queremos llevar al mundo real. Y se está dando una situación bastante caótica porque justamente pasa esto, ¿no? O sea, me ghostean, ya le pasé la foto y no me contestó, no me dijo si sí le gusté o no le gusté, pero justamente eso también lo vemos en las pantallas. Uh-huh. Entonces, el hecho de que yo lo vea en las pantallas, ¿qué tanto me estoy apropiando de eso en mi vida cotidiana y en mis interacciones sexoafectivas? Porque hay un impacto y aquí lo estamos viendo muy claramente, ¿no? Al leer, al consumir una novela de aquella época, estamos esperando que ya pase y no pasa. Entonces es como, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estoy esperando con tanta ansia que suceda el encuentro coital? Uh-huh. Y no sucede, entonces ahí es cuando nosotras nos hacemos este cuestionamiento y esta reflexión de qué tan expuestas estamos. Y no es de que satanicemos tampoco las plataformas, simplemente es invitarles... Ni la exposición, pues, ni la exposición, ¿no? Pero sí llevarles a esta invitación a reflexionar sobre que seamos críticos y críticas también, ¿no? En lo que estamos consumiendo y también, pues, de pronto exigir también cierto contenido, que no sea solamente de un solo estilo o modo, sino que también estemos buscando otras cosas y exijamos, ¿no? Porque tenemos ya también contenido feminista, erótico, muy bueno. Ajá. Y que valdría la pena revisarlo. Y que no normaliza violencias, que no normaliza prácticas sexoafectivas poco responsables, ¿no? Que no tienen responsabilidad afectiva en lo absoluto. Eso, sobre todo pensar un poco el contenido de lo que consumimos y que además ni siquiera este contenido nos está mintiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, pensaba, bueno, a ver, Mishima a mí nunca me ofreció una novela erótica, ¿no? O sea, no me dijo, güey, te tengo la mejor historia erótica. Tú te hiciste tu chaqueta mental. Exacto, se construyó a partir de la sobreexposición que yo tengo en las plataformas, ¿no?
Cuando yo me acerco a una novela erótica, sé que voy a consumir una novela erótica, pero él me estaba ofreciendo una historia de amor. Al cerrar el texto, al concluir la historia, me doy cuenta que es una historia de amor preciosa, ¿no? Es muy bella, que ciertamente consolida parámetros específicos en torno al amor romántico y por supuesto a los roles de género. Otra vez hay que acercarnos desde esta mirada crítica, pero no necesariamente está como incumpliendo con una promesa, ¿no? En cambio, podemos justo acercarnos a este consumo de las plataformas en streaming también con esta misma reserva, ¿no? Como, ok, ¿qué tanto el contenido que voy a consumir está determinando cómo voy a empezar a construir mis propios vínculos sexoafectivos? Otra vez, no tienen que ser vínculos necesariamente sexoafectivos, mis propios vínculos sexuales, ¿no? ¿Qué tantas expectativas estoy cumpliendo de que me vea igual de sexy que la española mamalona que cumple con todos los parámetros de cuerpo hegemónico frente a un cuerpo como el mío que evidentemente no es hegemónico y que seguro con las personas que me vinculo tampoco lo tienen, pues, ¿no? Y estas caras, ¿no? Porque también estamos acostumbradas a ver las escenas eróticas en la pantalla, claro. Súper, sí. Oye, a nadie le dan calambres, nadie se detiene para ir al baño. No te echas un pedo, nadie se echa pedos. No suenan los pedos vaginales. O sea, esas cosas no pasan en las interacciones de los streaming. Y en la vida real sí pasa. Sí, el calambre, güey. Así como, espera mi calambre. Sí. Pues eso, no sé, me parece que es una buena opción. Queremos, la verdad, es invitarles. Para empezar, además de que se lo pregunten y que busquen justamente desde qué lugar están configurando su propia cartografía del deseo, tal vez un poco pensando desde lo que consumen en las plataformas de streaming, ¿qué les cachondea más, por ejemplo? ¿No? Tratar de reconfigurar esa cartografía. ¿Qué me prende? ¿Qué no me prende? Cuando hablábamos para configurar este episodio, yo le decía a Ale, a mí me gusta un buen, por ejemplo, Valeria, ¿no? Pero es súper explícita. Y entonces me gusta y me encanta, me súper divierte, muero de risa con Envidiosa, que es otra serie también en español, de una historia de amor, pero hay una sola escena en las 2 temporadas que es una interacción de carácter más bien erótico porque no es tampoco sí, sexo tampoco explícito. Es explícito. Ajá. Y yo le decía, güey, es muy peculiar que a mí me superprendió más una escena de un beso en un elevador. A mí también. Que una escena explícita de relaciones sexuales en la otra serie. En la recámara, además, exacto, ¿no? Que ya los ves y dices, ya pasó, ya sucedió. Aunque no es explícito, ya pasó y es como, yo, pero es por ejemplo, lo cocinan. Ajá. O sea, te lo van así, presumiendo de a poco, te van generando deseo. Te van esa generando tensión, la esa tensión. Ansiedad, Y eso se consuma hasta el final y gracias, se agradece, lo agradecimos. Gran escena, muy bien. Entonces, eso a mí me llevó mucho a preguntarme de todas las escenas sexuales que hoy por hoy se ven casi todos los días en todas las series, ¿cuál me prende más y por qué? ¿No? O qué tanto justamente esa sobreexposición y esa hipersexualización me lleva a tener la expectativa sobre otras expresiones del arte. Y que además, ¿sabes qué pasa? Que también nos está llevando a desde dónde eso que estoy viendo, eso que estoy consumiendo me está llevando a ponerme en situaciones de riesgo. También. Porque, seamos honestas, honestos y honestes, cuando somos muy jóvenes nos creemos como... inmunes, inmortales e infértiles. Exactamente. Entonces, sí, que no nos va a suceder absolutamente nada. Porque además en las series, pues, normalmente lo resuelven y tienen la solvencia económica además para tener el apoyo que se necesita, pero en la vida real no. En la vida real, si te enfermas, te chingas y a ver si el seguro te va a cubrir. A ver. Exacto, claro. Entonces, ¿desde dónde nosotros también estamos poniéndonos en situaciones de riesgo por querer recrear las escenas que estamos viendo?
porque yo lo vi, como que esa pose, como que sí, en ese lugar sí, en el elevador sí. Claro, en el elevador de la torre de rectoría, güey. Sí. Así como de, oh, por Dios. En el hospital. Sí. Pues eso, piénsenlo, llévenselo como para masticar un poco. Sí. La verdad es que nos queremos acercar a otro tipo de literatura erótica. Ya estamos cocinando el siguiente episodio en el que queremos cuestionar, por ejemplo, cómo estas figuras donde nos muestran el deseo ya más explícito, muy, muy explícito, esta figura de deseo tiene agencia o no. Es decir, ¿qué tanto las mujeres, en este caso, somos agentes de nuestro propio deseo o somos más bien el deseo en función del otro, ¿no? El objeto de deseo. Y esto también es importante de saber, ¿no? ¿Qué tanto nuestra sexualidad, por ejemplo, se expresa en función del deseo de otro? De lo que mueve a lo demás y no a mí, porque muchas veces creemos que tenemos esa libertad de elegir, pero ¿qué tanto es realmente nuestra? ¿Y qué tanto estamos como en esa acotación en la que sí es mío o alguien me está dando chance, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante y que además esta es una invitación también a que podemos encontrar situaciones, escenas eróticas en donde menos lo creemos. Y que no tiene que ser explícito, no tiene que ser lascivo, por ejemplo. No. Que el erotismo puede ir justamente, nuestra noción del deseo erótico, nuestra noción del deseo erótico puede ir del blanco al negro en todas las tonalidades de gris. Pues piénsenselo, piensen en su cartografía del deseo, qué les prende, qué no les prende. ¿Qué escenarios, qué paisajes? Ajá, qué les gustaría, qué no les gustaría. Porque el deseo y la sexualidad también son súper políticos y hay que apropiarnos de eso. Y aquí vamos a explorar todas las cartografías posibles. Y con preguntas muy incómodas. Bye.